Bueno, vamos con el inicio del electromagnetismo. Esa energía maravillosa que viaja a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, y que de hecho la luz es una onda electromagnética. Pero ¿cómo es una onda electromagnética? Vamos a tratar de hacer fácil lo que es difícil. Ustedes habían clasificado el espectro, que lo hicieron correctamente, con sus bandas BLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, microondas. Por encima de microondas, por ejemplo, está la luz visible, las radiaciones ionizantes, rayos X y demás. El espectro de VHF, que ya lo habíamos charlado cuando hicieron la PPA, con sus clasificación, está como un barrio, donde termina uno, empieza otro, de 88 a 108 las radios de FM, de 108 a 118 el BOR, o el VHF NAP, de 118 a 136 el VHF COM, y así podemos seguir. Pero desde el Tano Marconi, ¿sí?, hasta el último sistema celular o de sistema inteligente de comunicaciones, hoy hacemos videollamada, comunicaciones por Zoom, por MEC, no sé, es impresionante, ya hablamos de una tecnósfera, pero la realidad es que para conectar dos sistemas, ¿sí?, o mejor dicho, para conectar un sistema en forma inalámbrica, sin cables, lo único que tenemos son las ondas electromagnéticas, no hay otra cosa. ¿Y quién descubre esto? Las ondas electromagnéticas. Lo descubre Faraday, experimentando con la luz, ¿sí? Después vino Maxwell, que hizo la teoría, porque Faraday no hizo, fue empírico, fue práctico. Después vino Hertz, que hizo el trabajo práctico, de los cuales la unidad de frecuencia se le asigna Hertz. Y vinieron varios otros, Lorentz, Chandra Bose, ¿sí? Y el Tano Marconi fue el más vivo de todos y fue el que patentó la idea del radiotelégrafo. Hasta ese momento, ¿sí?, fines de 1800, era el telégrafo por cable. ¿Correcto? Fíjense, vamos a empezar a hablar de cómo es esa energía, cómo es esa onda electromagnética. La palabra lo dice. Son dos energías básicas y primarias, el campo eléctrico y el campo magnético. Y fíjense qué notorio que tanto el campo eléctrico como el campo magnético depende de las dos energías básicas de la electricidad. El campo eléctrico depende de los volts y el campo magnético depende de los amperes. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una diferencia de potencial, ¿sí?, que es un voltaje en definitiva, ¿correcto? El positivo, ¿sí?, le está pidiendo al negativo, hay una fuerza de positivo a negativo así, ¿sí?, que denominamos campo eléctrico y lo representamos con la letra E y una rayita arriba. ¿Sí? La letra E de eléctrico, la rayita arriba que es un vector, y decimos que ese campo eléctrico es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la distancia que separa las cargas. Por eso, si acercamos mucho esas cargas o aumentamos mucho el voltaje, se puede producir un arco voltaico, ¿correcto? Una diferencia de potencial tan elevada que se transformaría en un arco voltaico. ¿Cuál es la otra energía primaria? El campo magnético. Lo representamos con la letra H y una rayita arriba. Fíjense, cuando circula corriente por un conductor, que sabemos que circula de negativo a positivo, así, ¿sí?, estos son los amperes, la intensidad de corriente, perpendicular al conductor se van a formar líneas de fuerza de campo magnético. Hay una regla para esto, la regla de la mano derecha, que acá no tiene demasiado sentido, ¿sí? Líneas de fuerza de campo magnético. Por eso surge ya a mediados de 1800 el electroimán. Si yo ese cable lo arrollo, ¿sí?, y le coloco un núcleo de hierro, ¿sí?, el campo magnético se suma y tengo un polo norte y un polo sur. Pero ¿qué pasa? En este caso, ese campo magnético será directamente proporcional a los amperes. O sea, cuanto más corriente circula, más campo magnético tengo. Por eso en un electroimán, ¿sí?, o en un solenoide, o en un motor eléctrico, se habla de ampere vuelta, ¿sí? El campo magnético se lo define como ampere vuelta. ¿Cuántas vueltas tengo de bobinado? ¿Qué corriente circula? ¿Y qué tipo de núcleo estoy usando? ¿De acuerdo? Pero acá tenemos la energía disociada, separada. Campo eléctrico por un lado, campo magnético por el otro. Yo las quiero unir. ¿Quién une esa energía? Por ejemplo, ¿quién une esa energía? Una chispa,
¿sí? Fíjense, esta es una linterna, ¿sí? Y una chispa, ¿sí? Genera la unión de la onda del campo eléctrico y el campo magnético. Por eso los viejos aviadores con el sistema DF, que ya lo vimos, cuando hicieron la PPA, ponían el ADF en una frecuencia donde no haya ninguna radio, y si la aguja picaba para un lado y después volvía a picar para ese mismo lado, quiere decir que ahí estaba la tormenta, porque los rayos generan un pulso electromagnético. Fíjense lo que les voy a mostrar ahora. Esta es una serie muy vintage llamada El túnel del tiempo, de cuando yo era adolescente. Y fíjense, observen esto. Miren eso. Buenas tardes, caballeros. ¿En qué puedo servirles? Un barco holandés ha recibido nuestra señal. Creo que han podido observar que, bueno, esa serie era El túnel del tiempo y es el primer capítulo donde los viajeros en el tiempo terminan en el Titanic. Entonces toman la estación radioeléctrica para mandar el SOS, ¿sí? A nivel por el radiotelégrafo que era de Marconi, marca Marconi. Ya en 1912 teníamos la radiotelegrafía y se observa en la serie, que esto está en YouTube, cuando manda el código Morse con el manipulador, se escucha el chispazo y se ve la chispa de la bobina enorme que está ahí, que genera cada chispa de esas un pulso electromagnético. Pero ya no existe más el transmisor de chispa, por eso lo que usamos para unir esta energía es la antena. Fíjense, vamos a analizar este gráfico que yo voy a hacer ahora acá. Este es el generador de corriente alterna, de radiofrecuencia. Este sería el equipo simplificado. Mi equipo de comunicaciones sería el transmisor y la antena. Bueno, lo simplificamos así con el generador en el medio y los dos elementos conductores, que es la antena. Sabemos que la corriente alterna tiene 360 grados, ¿sí? Esto sería 0, este punto 90, semiciclo positivo, 180, semiciclo negativo, 270 y de vuelta 360 o 0 grados. ¿Sí? Un ciclo son 360 grados. Entonces vamos a analizar primero la fase 0,90. ¿Qué pasa en el primer cuarto de ciclo? Bueno, establecemos una polaridad, ponerle positivo o negativo. Como la antena está descargada, empieza a haber cargas positivas que se desplazan para allá, negativas para este lado. Y si tengo un positivo y un negativo, empieza a formarse un campo eléctrico de esta forma. Campo eléctrico en rojo. Y si circula corriente de las cargas, perpendicular así, empezamos a tener un campo ¿qué? Magnético, campo H. Y decimos que esto está en expansión. ¿Por qué? Porque está aumentando la diferencia de potencial. Está creciendo, ¿sí? Estaríamos analizando esta parte de acá, ¿ven? El primer cuarto de ciclo. Ahora vamos a lo que sería la fase 90-180. Vamos acá en la caída del semiciclo positivo. La polaridad no cambió. Seguimos igual, positivo-negativo. El campo eléctrico gira en este sentido, de positivo a negativo. El campo magnético exactamente igual que el otro, en el mismo sentido, ¿sí? Perpendicular. Pero ahora este campo electromagnético está en reducción. ¿Por qué está en reducción? Porque el voltaje se está reduciendo, está bajando. ¿De acuerdo? Vamos poniendo pausa a medida que vamos avanzando. Lo vamos viendo pausado como el video. Ahora paramos justo en la fase 180 grados, que es lo que se llama el cruce por 0. ¿Sí? Por 0 volt. ¿Está bien? ¿Qué voltaje tenemos acá en el generador? Entre las dos terminales del generador que conecta con la antena. El voltaje acá es 0 volt. ¿Está bien? Estamos acá, en este punto. ¿Qué campo eléctrico y magnético debería haber? Ninguno.
Pero como existen las fuerzas contraelectromotrices inducidas, tenemos un campo eléctrico, ER, y un campo magnético, HR, ¿sí? O sea, en definitiva, tenemos un remanente del semiciclo anterior, un campo electromagnético remanente, que no llegó a desaparecer. ¿Por qué? ¿Qué son las fuerzas contraelectromotrices inducidas? ¿Vieron cuando no lo pudimos hacer, pero creo que lo hicimos el año pasado? Si yo le doy al dínamo, ¿sí?, manija para que encienda una lamparita, cuando enciendo la lamparita se me frena, porque existen fuerzas como la inercia, que se oponen a la causa que la genera. En este caso, cuando el campo electromagnético está creciendo, hay una fuerza que le dice, no, pará, no crezcas, quédate, ¿sí? Y acá cuando se está reduciendo, hay una fuerza que le dice, no, pará, no te reduzca. ¿Está bien? O sea, por eso aparecen los remanentes. Ahora, ¿qué ocurre? Esto sigue avanzando. Y ahora, en mi generador, vamos a lo que sería la fase 180-270. Fase 180-270. Cambia el semiciclo acá. Ahí lo ven. Ahora cambió la polaridad. Negativo arriba, positivo abajo. Y esto está creciendo. Voy a representar solamente el campo eléctrico, porque si no se complica mucho el dibujo. ¿Está bien? Y quedó el remanente eléctrico y magnético que va en sentido opuesto, así. O sea que acá la línea de fuerza va para allá y esta va para acá. ¿Se acuerdan cuando eran chicos y jugaban con los imanes? Norte con norte se repele, sur con sur se repele, norte y sur se atraen. ¿Por qué se repelen? Las líneas de fuerza de campo eléctrico son iguales a las de campo magnético. Cuando tienen sentido opuesto, como acá, como que chocan, y hay una repulsión. Repulsión. Se repelen. ¿Está bien? ¿Y cuál de las dos va a ganar? ¿Esta pobrecita que es el remanente o este que está creciendo? Y bueno, evidentemente el que está creciendo. Por eso, cuando termine la fase del semiciclo positivo, lo voy a dibujar de este lado nada más, voy a tener todo un campo eléctrico enorme que llegó al máximo, ¿sí? El magnético igual, voy a dibujar una parte sola del magnético así. Y lo que va a pasar, que este campo eléctrico remanente va a ser expulsado, ¿sí? Campo eléctrico expulsado y campo magnético del semiciclo anterior, de acá, del primer semiciclo positivo. Y como no puede haber un semiciclo un campo eléctrico magnético, líneas de fuerza, que empiecen en ningún lado y terminen en ninguna parte, esto se cierra consigo mismo y acá comienza la magia. Este campo fue expulsado en esta dirección a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Como la luz. Y acá comienza lo que es el autoabastecimiento. Se empieza a autoabastecer. Por eso Maxwell, que fue el amigo de Faraday y fue el que le creó las ecuaciones, porque Faraday, cuando quiere demostrar esto, ¿sí?, en la Sociedad Científica en Inglaterra, le dicen, todo muy lindo, Faraday, pero explícamelo con fórmulas. Y Faraday no tenía el sustento matemático para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Maxwell, como era amigo de Faraday, le regala las ecuaciones. ¿Y qué dicen las ecuaciones de Maxwell? Que un campo eléctrico sometido a la velocidad de la luz, recuerden que la letra C es la velocidad de la luz, como en la teoría de la relatividad, EmC², ¿sí?, induce en el espacio un campo magnético, y que un campo magnético sometido a la velocidad de la luz induce en el espacio un campo eléctrico. Bueno, chicos, esto es como el huevo y la gallina, ¿sí? O sea, este induce a este induce a este, y se propaga por los siglos de los siglos, ¿sí? Como diría mi amigo el padre Néstor, por los siglos de los siglos, amén, ¿sí? O sea, para siempre. ¿Está bien? Por eso yo siempre pregunto, cuando esto lo hacemos en forma presencial, digo, a ver, ¿quién cree en los fantasmas? Y siempre hay alguien que levanta la mano y dice, sí, yo vi uno, me cagué en las patas, sigue hablando en criollo, ¿no? Y bueno, digo, está bien, podés creer en los fantasmas o no, de acuerdo a tu creencia, ¿sí? Podés haber visto uno, no sé,
pero los verdaderos fantasmas los vemos todas las noches. ¿Cuándo lo vemos? Cuando miramos el cielo. Cuando vemos las estrellas, muchas de las estrellas de la Vía Láctea ya no existen más, pero como están a miles y millones de años luz, la luz todavía no llegó a la Tierra, entonces nosotros la seguimos viendo. Entonces, si vemos algo que no existe, que no tiene cuerpo, pero lo vemos, un espectro, que es un fantasma, ¿sí? Por eso, en la parte técnica, ¿cómo dibujamos esta onda? La dibujamos así, nace de un formato senoidal de campos eléctricos, ¿sí? Y magnéticos, ¿está bien? Campo eléctrico, y perpendicular, así, tenemos el campo magnético. Después voy a hacer un dibujito más lindo de esto para que lo puedan ver. Así imaginamos los técnicos, en la parte técnica, nos imaginamos, porque es algo que no lo podemos ver, cómo es la onda electromagnética compuesta de una energía eléctrica y una energía magnética que viaja en forma senoidal, propagándose a la velocidad de la luz, ¿sí? En forma infinita, que nace de una antena. ¿Está bien? Por eso todo esto lo tenemos que imaginar, porque yo cuando miro la antena no puedo ver si está transmitiendo, está recibiendo o qué está haciendo. Por eso tratamos de hacer fácil lo que es difícil. Y después, a continuación de esto, tenemos que ver todos los parámetros de la onda electromagnética, que son varios, ¿sí? Esos parámetros de la onda electromagnética vamos a ver qué son. Composición, los voy a anotar acá. Composición, velocidad, longitud de onda, reflexión, refracción, polarización, atenuación y los caminos de propagación. Puse la sigla porque es muy largo. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parámetros y bueno, la frecuencia, ¿no? La frecuencia que es la frecuencia de la corriente alterna. Entonces, la frecuencia, bueno, depende en qué parte del espectro nos encontremos, ¿sí? Composición, esto ya está. Campo eléctrico y magnético. Velocidad, la de la luz. Nos queda ver longitud de onda, reflexión, refracción, polarización, atenuación y los caminos de propagación, ¿sí? Y con eso se termina electromagnetismo, que definen el alcance de un sistema, ¿sí? Por eso entender todo esto es muy importante tanto para el mecánico como para el piloto, como para cualquiera que se merezca tener conocimiento, ¿sí? Así que bueno, en el próximo capítulo seguiremos avanzando con esto.